¿Ya? Tú pusiste tu... Muy buenos días, gracias a todos por acompañarnos. Vamos a dar unos minutos de tolerancia para que algunos participantes puedan conectarse. Empezamos a las 9:33. Muchas gracias. Muy buenos días con todos. Mi nombre es Mariela Elgueta, de la Cámara Alemana. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en este webinar Transformación Digital y Desafíos de la Industria 4.0, de la mano con nuestro socio Festo. El expositor a cargo el día de hoy es el señor Goran Miladinov, gerente regional de negocios y proyectos de Sudamérica y Caribe de Festo Didáctica. Les vamos a pedir que tengan en cuenta, por favor, algunas recomendaciones para llevar a lo largo del webinar. Y es que, por favor, mantengan sus micrófonos y sus cámaras apagadas para evitar cualquier tipo de interrupción. Y pueden realizar sus preguntas en cualquier momento a lo largo de nuestro chat. Luis Ruiz de Festo estará contestando algunas preguntas directamente en el chat y otras serán respondidas al final del webinar. Directamente procederemos a leerlas al speaker. Sin más preámbulos, doy paso a el señor Goran Miladinov para que pueda iniciar con la conferencia el día de hoy. Muchísimas gracias. Buenos días, María, y gracias por recibirnos en este formato. Está un gran placer para mí estar hoy con ustedes para dar esta ponencia. Me gustaría mejor tener la presentación en vivo, pero como eso es actualmente la única posibilidad, como nosotros también podemos interactuar, yo espero que en
poco tiempo vamos a solucionar en el mundo este tema de COVID y tener otra vez la posibilidad de visitar su hermoso país. Nosotros de Festo aquí estamos ubicados en Alemania, en el sur. La ciudad cercana a nosotros es Esslingen y Stuttgart. Stuttgart está conocido por sus coches Mercedes, etcétera. Entonces, se puede imaginar el nivel de automatización es bastante largo, y eso ha tenido también siempre un gran impacto en la capacitación o, digamos, la formación profesional de nuestros recursos humanos. Yo estoy hoy aquí en la casa matriz. Como pueden ver, la presentación que estoy haciendo es enfrente de un sistema didáctico que voy a mostrar un poco más tarde, pero un tema que maneja mucho, digamos, el mundo es la digitalización, y con el Internet móvil han tenido en todos lados un cambio fundamental. Hoy en día no es suficiente solamente desarrollar los productos, también es necesario dar un, digamos, servicio adicional o un valor adicional a este tema. Bueno, como algunos de ustedes pueden escuchar, mi español yo aprendí por el acento en México. Yo he hecho en 1998 hasta 1999, 6 meses, un intercambio durante mi estudio, y ya estoy trabajando desde 2003 para la empresa Festo Didactic en la región de América Latina. Bueno, entonces, para no perder tanto tiempo con mi CV, el tema de mi ponencia hoy es la transformación digital y los desafíos de la industria. Y antes que empezamos con la presentación, quiero mostrarles un pequeño vídeo que muestra un poco algo que puede ser un poco algo de una película de ciencias fictivas, pero en serio es algo que tenemos no tan lejos. Eso es un caso de estudio. Si unos conocen un poco a Festo, Bionic Network, eso fue de nuestro equipo de desarrollo, pensar en nuevas formas, adaptar nuevas tecnologías, pero mezclarlo con tecnologías que ya existen, como cámara, vision camera, sensores inteligentes, interacción, y han desarrollado un Bionic Workspace, se llama. Y la intención de este caso de estudio es tener un puesto de trabajo en que una persona puede interactuar en una forma inteligente con un puesto, digamos, semi-automatizado, pero súper inteligente, digamos, un smart workplace, por ejemplo. Entonces se detecta automáticamente la persona, por ejemplo, en este caso Dave, y se ajuste automáticamente las herramientas, las posiciones, y para tener una posibilidad, por ejemplo, de trabajo. En este caso puede ser un producto, digamos, fictivo, pero también puede ser en la medicina, por ejemplo, en la industria de medicina, un stand que está produciendo una persona en una cantidad. Y una cantidad tiene que ser a gastos agradables, y eso significa que se requiere un distinto nivel de automatización. Entonces, esos son también componentes clásicos de Festo, por ejemplo, de ejes lineales, sistemas de vacío, etcétera. Este robot neumático es también un nuevo desarrollo para tener sistemas de manipulación que no necesitan una gran protección. Es como un robot colaborativo que puede trabajar en esta configuración con una persona sin tener un montón de protecciones y estas cosas. Pero como pueden mostrar también pueden ver en el vídeo también, hay, por ejemplo, sistemas de logística inteligente como este Robotino, y se encuentran muchos dispositivos que hoy en su vida privada también son muy comunes, un iPad, un smartphone. Podrían conocer también estas gafas de 3D para la realidad virtual. Eso es para trabajar en una interacción más cerca con una máquina, y tan pronto como el proceso está terminado, el producto, se puede enviar un mensaje a un dispositivo electrónico como un smartphone, que ya tu producto es listo para recolocar. Bueno,
Entonces, eso es una introducción. Para unos pueden pensar, es muy extraño, algo que pueden encontrar en, como he dicho, en películas de ciencias fictivas, pero unas cosas de las 70s que fueron muy raro, o no raro, o muy extraño, ya es tan normal, como videoconferencia por cámara, por internet, como lo utilizamos hoy todos en nuestra bolsa. Para mí, yo tengo 48 años. Para mí, cuando era niño, en las 70, Star Trek, eso fue una película que hemos visto. Ah, mira, ellos tienen un teléfono sin cable, y hoy eso es normal, lo utilizan un smartphone o un móvil teléfono para comunicarse. Entonces, antes que empezamos con la charla, quiero mostrarles un poco de dónde viene este título, Industria 4.0, cuál competencias de empleabilidad en el futuro o ya están necesarios, y también la industria 4.0 y la digitalización en su impacto en Latinoamérica y en el mundo laboral. En este mapa les quiero mostrar un poco cómo es actualmente, digamos, si colocamos todas las palabras de la tecnología, del mundo, de ambiental, todos hablan del nube, de un cloud. Y no es ahora como antes, que el proveedor está completamente aislado del producente o de su cliente. Sobre el Internet pueden tener tiendas de Internet en el shop que sea, y pueden vender cosas que se producen en Italia, en Perú, directamente a sus clientes, y sobre medias sociales están en una forma conectada, tal vez en tiempo real. Entonces se encuentran muchos lugares, por ejemplo, en que se hablan de sistemas clásicos de ERP, Enterprise Resource Planning, como SAP, pero también en la producción, el Manufacturing Execution System. Hablamos de Big Data Mining, hablamos de desarrollo de competencias, fábricas ciberfísicas, etcétera. Y cómo se puede sortir eso un poco en un ámbito es que en el pasado se habló mucho, ok, digamos, el producente anterior produzco su producto y, digamos, produce y olvida, pero en el futuro es producir y conecta y crear un valor adicional, que significa, por ejemplo, hoy muchos dispositivos que ustedes eventualmente conocen también de deporte, compran, no sé, un reloj que tienen unos apps básicos, fitness app, como Apple Watch o que sea, o de Fitbit o que sea, y lo combinan con un servicio de suscripción para analizar tu frecuencia de corazón, que sea, y se paga en un modelo de suscripción para este valor añadido. Y si estamos mirando en la historia de la producción, entonces es como he dicho, la palabra industria 4.0, eso es muy alemán, se tiene que decir en los dibujos o en la literatura. También se habla sobre la fábrica inteligente, Smart Factory. Ese 4.0 es la cuarta revolución industrial, que significa, entonces tenían también 3 revoluciones anteriores, que es la primera, es la revolución industrial, fue la mecanización, la producción mecánica con digamos, la máquina de vapor. La segunda fue la industria, digamos, 2.0, la introducción de la producción en masa con Henry Ford, por ejemplo. Unos conocen también la película de Charlie Chaplin, Modern Times, que se puede ver que el trabajo fue muy aburrido, pero un impacto muy avanzado fue en los años 60, 70, cuando hemos hablado de la automatización eléctrica, cuando, por ejemplo, empresas como Siemens o otros han introducido en el mercado los primeros, digamos, PLCs, la computación y estas cosas, pero todo fue siempre centralizado con un servidor, con un Local Area Network. Y hoy en día se habla de la industria 4.0 en combinación con Cyber Physical Systems. Y eso significa por la disponibilidad a un lado del Internet o de conexiones inalámbricas por Wi-Fi, por GSM, por LTE o 4G, por otros tipos de conexiones. Ya tenemos sistemas ciberfísicos que en principio son también estos celulares. Por definición, un sistema ciberfísico es un dispositivo que tú puedes
cargar un app o programar un app y puedes dar un servicio, por ejemplo, que cuando te levantas en la mañana a las 7, te manda el teléfono la información sobre el tráfico hasta tu puesto de trabajo, por ejemplo, en la mañana. Y eso tiene en comparación, cuando yo era estudiante de ingeniería industrial, todos han hablado en las 90, 95, 98 de sistemas de Computer Integrated Manufacturing, las SIM, sistemas SIM. Y como se puede ver a la izquierda, tenemos esta pirámide de automatización clásica en que tenemos el nivel de campo, nivel de control, procesos de fábrica, hasta el nivel de empresa, y la computación fue más en el nivel de administración y gerencia de productos o de órdenes. Pero hoy en día hablamos de una automatización CPS-based, de base de computer, Cyber Physical Systems, que significa, por ejemplo, en una nueva línea de producción ya tenemos un montón de dispositivos inteligentes que pueden ser, por ejemplo, sensores que te muestran datos de la temperatura, de caudal, de presión, o como ustedes eventualmente conocen de sus, unos de sus aire acondicionados nuevos, ya te pueden suministrar datos sobre tu smart home, la temperatura o el consumo de energía solamente sobre una conexión inalámbrica, que significa el nivel de direcciones IP y los niveles de comunicación se han aumentado fundamental. Y eso tenía también un impacto de unos años atrás en, digamos, componentes clásicos como Festo está fabricando. Por ejemplo, este eje lineal, hablamos de la industria, digamos, 3.0, que fue conectada clásicamente con sus sensores, con un terminal de válvula y sobre un PLC, un controlador programable. Y eso se ha convertido a un sistema ciberfísico con los microcontroladores embebidos y especialmente con la miniaturización, que significa en principio, eso podría ser también un ejemplo en su casa o en otro ámbito, un pequeño Arduino conectado con un sensor o con un Raspberry Pi, podría ser este microcontrolador que se puede conectar sobre Wi-Fi con el Internet y programar un servicio, por ejemplo, que te muestra después 1 millón de movimientos que este eje lineal pide un servicio de un técnico, que significa yo recibo un mensaje, como soy técnico de este sistema, por ejemplo, recibo un mensaje que tengo que sustituir o mantener este eje lineal. Y eso significa que se puede vender también componentes inteligentes que para, por ejemplo, empresas modernas, todos hablan de TPM, Total Predictive Maintenance. Eso es para evitar problemas antes que lo ocurren. Y hoy en día encuentran entonces muchas palabras. Por ejemplo, la comunicación en tiempo real, la realidad aumentada, energy efficiency, eficiencia energética, smart devices. Y nosotros como no solamente una empresa, digamos, de automatización industrial, también una empresa digamos, de enseñanza, de formación, de capacitación jóvenes y la nueva generación de técnicos, hemos pensado entonces cómo se puede colocar estas palabras y traducir en un formato para ser aplicable para colegios técnicos o escuelas vocacionales, etcétera, en todos lados. Entonces nosotros hemos avanzado en principio las carreras de mecatrónica para irse en este nuevo modelo de digitalización. Y por eso hoy se habla en partes, claro que sí, eso sería el caso ideal, hablar de una fábrica inteligente, pero hoy en día hay unos puntos para tener productos en la logística conectada con como se dice, con un código RFID, con edificios inteligentes, etcétera, etcétera. Lo significa eso que se requiere una conexión y hoy en día ustedes conocen unos sistemas como este sistema CPS,
en ciberfísicos, como he dicho, en este celular, pero también lo utilizan en la tarjeta de crédito, por ejemplo, el Near Field Communication, pero también se utiliza en las fábricas o las barras de QR. Aquí hay un ejemplo de mascotas para identificar si han pagado los impuestos, pero también podría ser este código una aplicación industrial para identificar de quién es el producto y hasta cuándo se termina. Esos son puntos en la logística. Por ejemplo, los almacenes y bodegas grandes también tienen robots móviles, tienen la realidad aumentada, por ejemplo, que a veces se utilizan por empresas de comida y etcétera. Por ejemplo, no sé, yo he visto que McDonald's o cines ofrecen estas barras QR en promociones, pero también podría ser, por ejemplo, la identificación de una máquina para escribir el reporte de mantenimiento. Un tema bastante interesante y también algo que es aplicable es la monitorización de energía para bajar sus gastos de producción, especialmente sus gastos fijos. Eso es solamente digamos, un excurso para mostrarles cuáles son las tareas que estamos tocando digitalización y que se puede aplicar en sus empresas, tal vez en sus líneas de producción, o también que van a encontrar los jóvenes, los técnicos, ingenieros, etcétera, si salen en la industria. ¿Y por qué se hace eso? Es por la presencia de Internet, por ejemplo. Hay mucho más nuevos modelos. Por ejemplo, la empresa Timberland lanzó en su página de Internet la posibilidad de configurar su propio zapato. Entonces, eso es un ejemplo en que la digitalización al lado del cliente está configurando su zapato y se entrega directamente el orden de producción a la planta y entonces pueden cambiar el color, el piel y que sea en estos zapatos. En Festo nosotros hemos empezado también en varios escenarios. El primer escenario, cuando nos hemos tocado este tema, hemos buscado aplicaciones, digamos, a nivel de dispositivos. Entonces, hablamos de sensores, de válvulas, etcétera, que hemos combinado en esta forma. En el segundo paso escenario fue la implementación en subsistemas, que significa eso, podrían ser sistemas de manipulación, o en el escenario 3, en una celda, un módulo, una línea de producción. Y aquí se tiene que decir, en el tercer escenario, por ejemplo, solamente esta línea de producción tiene casi 500, 600 direcciones IP. Imagínense unos 30 años atrás, creo que una ciudad no tenía 300 o 600 direcciones IP, que significa también con la aumentación de comunicación y de los datos también significa se tiene que interpretar estos datos correctos. Y bueno, en este concepto, claro que sí se puede comprar muy rápido una máquina y un nuevo sistema y adaptarlo, pero lo más importante también es aprender, y eso es el aprendizaje de esta tecnología. Hasta se puede operar para cortar también el tiempo de implementación. Entonces, nosotros hemos adaptado, por ejemplo, desde el inicio, partes de Smart Engineering, Smart Commissioning, Smart Operation, y hoy se habla de Smart Maintenance. Le voy a explicar, mostrar más tarde un ejemplo, porque queremos con el Smart Maintenance, eso es algo que también podría ser en Perú una posibilidad, empezar con un, digamos, mantenimiento inteligente para atractar a los técnicos, usar estos dispositivos, y también hay una, digamos, media facilidad en la implementación, porque no es el rocket science, como se dice hoy, no es tan complejo de big data análisis, puede ser un app en que se programa, por ejemplo, un reporte que normalmente han escrito antes en una hoja de papel o en un archivo de Excel. Y también en los últimos años, y eso también se puede ver en Alemania, se convierten un poco las empresas como Festo, digamos, desde el producente también a ofrecer un servicio.
Y por eso nosotros hemos establecido una plataforma digital con estos dashboards. Esos son, digamos, paquetes de software en que se puede analizar, por ejemplo, sobre el nube, el estado de producción, el consumo de energía, de fallas, etcétera, que te muestra descentralizado completamente todos los datos que ocurren desde, digamos, a la izquierda de la filtración de aire hasta sistemas, digamos, subsistemas o hasta, digamos, líneas de producción más complejas. Y en Festo, nosotros hemos implementado en el año 2016 la nueva fábrica cerca aquí a Stuttgart, en Scharnhausen. Y un tema fue también, ok, ¿cuál es el tema que nos duele mucho y que podemos mejorar, pero también ganar aceptancia en el shop floor? Porque los empleados también a veces piensan, ok, otra vez algo nuevo, no sé si es aplicable, entendible, pero hemos identificado que en estos años ellos, por ejemplo, en su vida privada han utilizado los tablets. Entonces, el primer proyecto en que nosotros fuimos trabajando fue la implementación de un fuente de datos transferido a un iPad o un tablet, y hemos dado estos tablets a los técnicos que hacen el servicio preventivo, el maintenance de los sistemas, y a cada máquina de CNC o, digamos, de línea de producción tenía su identificación con una barra QR, y tan pronto como se ha hecho este scan de este barra QR, se muestra en el tablet el servicio de reporte, quien ha hecho toda la cronología, la historia, y los técnicos han visto, mira, eso me está ahorrando mucho tiempo, porque no tengo que hacer y gastar tanto tiempo en la documentación. Yo puedo concentrarme en mi trabajo y mejorar mi servicio, y no escribir reportes. Y eso entonces para nosotros fue un gran éxito, y poco a poco entonces hemos subido en diferentes áreas, y hoy tenemos entonces una fábrica, digamos, Smart Automated Plant. Al otro lado también la interacción con el cliente y digamos, eje digital. Pero también un objetivo de nosotros fue siempre capacitar nuestros, digamos, empleados, pero también como Festo Didactic ofrecer una plataforma en que se puede crecer, depende a qué nivel el joven, el estudiante o el técnico que requiere una recapacitación, o el ingeniero está. Entonces también eso son sistemas educativos que pueden aprender, por ejemplo, a nivel de módulos, niveles de sistemas integrados hasta pequeños sistemas combinadas en combinación con, digamos, aplicaciones virtual de un digital twin. Eso es en principio la fábrica virtual, y eso es la fábrica digital, y todo acompañado entonces también con contenido como clases de e-learning, etcétera, para cortar entonces la brecha de uso de esta tecnología más tarde en el shop floor o en la fábrica. Y para darles, por ejemplo, un ejemplo cómo digamos, fábrica de enseñanza está funcionando, un sistema que se llama CP Factory, la fábrica inteligente, en que nosotros hemos colocado varios escenarios. Eso es, por ejemplo, aquí en la zona de máquinas CNC, el eje lineal dice, por favor, compruebe los ejes de los próximos 2 días. Y este mensaje se envía directamente en tiempo real, en real time, al técnico, a su laptop, por mail o por WhatsApp o por SMS, el mantenimiento, y él recibe esta información y lo confirme en su calendario a la máquina. El mantenimiento está prevista para mañana a las 9. Otro escenario fue, por ejemplo, órdenes inteligentes, por ejemplo, que después la terminación de un orden, el sistema contesta, la orden de señor Fisher está listo, y aquí la intralogística dice, ok, yo estoy listo para la recolección, y entonces con digamos, software de Fleet Manager tenemos la posibilidad de organizar nuestra intralogística en la fábrica para recolocar las piezas tan rápido como posible, y
brindarlo en el espacio, digamos, en la logística, en el almacenaje que dice, yo tengo el espacio para el señor Fisher. Y eso es un escenario completamente conectado desde, digamos, la producción sobre el servicio hasta el cliente, que siempre tiene un estado, ok, ¿en qué punto está, digamos, mi producto? Y la intención es aumentar a un lado con estos beneficios que nos brindan estas tecnologías, la productividad, la flexibilidad, pero al otro lado también la agilidad. Y como mencioné, este planta de Festo que tenemos, este Global Production Center cerca a Stuttgart, nosotros lo llamamos también la planta del futuro porque el nivel de automatización está alto, pero no completamente independiente. Claro que sí, no se puede. Es flexible, ¿cómo se dice? Está considerando consumo energético optimizado con fotovoltaica. También estamos colocando la lluvia, lo utilizamos para circuitos de baños, etcétera, todo para optimizar y tener un paso, digamos, no solamente verde, pero especialmente para ahorrar los gastos fijos, para estar en otros puntos más competitivos contra otros países que, por ejemplo, salarios están más altos. Pero un parte integral otra vez fue la fábrica de aprendizaje que muestro en la presentación anterior, en el slide anterior, en que los empleados pueden capacitarse directamente en la planta y para aprender cómo funciona RFID, cómo funciona, por ejemplo, una cámara inteligente y cómo puedo adaptar todo este conocimiento tan rápido como posible para implementar o usarlo en la línea de producción. Y los tres pilares que nosotros vemos en el futuro está, claro que sí, a un lado de comunicaciones, por ejemplo, y todos están hablando de 5G. Yo creo que podría ser también rápido que en Perú van a implementarlo, o en Chile, o en otros lugares, también en varias ciudades y centros de alta automatización hablan en Alemania de este tema. Energía, esa es la eficiencia energética, pero también el tema de logística. Y para darles un poco una idea desde cuando nosotros estamos activos en digamos, acompañar el desarrollo de Industria 4.0 en Alemania, fue en 2014 hasta 2017 tenían una estandarización de normativas y digamos, también investigación y desarrollo. Pero interesante es que en el 2018-2020 también eso, lo marco rojo, fue el parte de cualificación de personas. Por ejemplo, en el sur, donde nosotros estamos aquí en Alemania, yo mencioné, no hay solamente empresas como Mercedes, Porsche o Festo, también hay muchas empresas pequeñas y medianas que necesitan también la cualificación de personas y para ser competitivo necesitan tener acceso a cómo pueden aprender esta tecnología o implementarlo. Entonces, el gobierno de nuestro estado Baden-Württemberg, por ejemplo, tenía un proyecto para implementar la tecnología y de digitalización, especialmente a nivel de educación vocacional. Entonces, no solamente a nivel ingeniería y de universidades, también en los, digamos, carreras clásicas que están bien popular en Alemania, por la Cámara de Comercio y Cámara de Industria. Entonces, hay también en la mecatrónica, por ejemplo, ya un upgrade a Industria 4.0 que contiene todos estos puntos en las escuelas vocacionales. Y eso significa que han tocado eso bien temprano porque de tiempos anteriores sabían que comprar, como he dicho, la máquina, eso es solamente un parte, pero tener los técnicos y los recursos cualificados en tiempo dura más tiempo que producir a veces unas máquinas. Y bueno, hoy a partir de 2020, 2021 se habla entonces también de modelos de negocios basados en datos, ecosistemas digitales y también de una economía conectada en una red. Que significa, hay a un lado digitalización del producto, eso es a la izquierda,
Y también ya se habla también de la economía de los servicios inteligentes. Y yo veo eso más y más también en el mundo de Festo, que nosotros todavía tenemos un distinto nivel de ingenieros en mecánica industrial, electrónica, electrotécnica, pero más y más se requiere también habilidades en programación, y eso significa no solamente en PLCs, también en estas aplicaciones que te pueden dar un servicio inteligente, por ejemplo. Las competencias de empleabilidad para industria es en principio a personas, y nosotros hemos hecho un análisis de un técnico de mantenimiento, y en este red, en el centro del parte gris, eso es el conocimiento, digamos, actual, pero todas las tecnologías que pueden ver, RFID, informática, robótica, sensórica, mecatrónica, pensamiento crítico, digamos, lean management, estos soft skills, eso hemos mostrado que se requiere en el futuro más fuerte. Y un punto, por ejemplo, es también más conocimiento sobre etiquetas de RFID, que significa también en el futuro tenemos que capacitar nuestros técnicos más en informática, más en tecnología de RFID. Robótica sí es un tema, pero no tiene un cambio tan fundamental, por ejemplo, como a veces en temas de informática. Sensores inteligentes están creciendo rápidamente, también sistemas de control de calidad con cámaras, etcétera. También la mecatrónica, cómo implementar eso, y no es solamente mecánica, electrónica y un poco de programación, digamos, de PLC, también ya hay una interacción mucho más fuerte con, digamos, estos tipos de dispositivos. Pero al otro lado, aprender, long life learning, y ser proactivo, especialmente trabajar en equipos interdisciplinarios. Yo tengo que decir, en nuestros talleres y también áreas de desarrollo, ya trabajan a veces 20 expertos diferentes de PLC, de robótica, de sensores, y cada tiene su especialidad, y se tiene que orquestar este grupo de personas y brindarles, por ejemplo, también en plataformas inteligentes para tener una interacción mucho más fuerte. Bueno, esos son también una sumarización. Yo voy a compartir esta presentación, entonces si es un poco rápido lo pueden revisar más tarde y descargarlo. Digamos, industria conectada y digamos, otros proyectos interesantes que pueden ocurrir, no solamente en las fábricas inteligentes. Eso sería también un parte que estamos detectando mucho, es la seguridad de IT, porque digamos, mundo nuevo, claro que sí, todo es conectado, pero al otro lado también se tiene que hacer un encripto de tener los datos para no compartirlo, por ejemplo, no sé, con países que buscan informaciones, etcétera. Entonces, en este sentido también está creciendo mucho un tema en la seguridad de IT, y creo que, por ejemplo, empresas como Cisco o otros ya ofrecen también servicios en este nivel, que antes tenían más en la comunicación, digamos, entre diferentes partidas. Algo final. De parte de Perú, yo estaba buscando un poco también unas revistas, y visto que también se habla, yo definitivamente he visto varios clientes y también interacción con escuelas, se habla también sobre empresarios peruanos analizaran las soluciones de Industria 4.0. Me imagino también por un centro de logística, un hub en América Latina del Sur, por el puerto, también por su aeropuerto. En el futuro se habla también sobre puertos 4.0, que por ejemplo los barcos están conectados sobre distintos sistemas para coordinarlo un poco más eficiente, inteligente, etcétera. Entonces, yo creo que con la implementación de redes 5G, por ejemplo, eso va a tener un impacto tremendo. Pero también hay otros lugares que, por ejemplo, la industria de alimentos o industria de minería o edificios inteligentes, industria agrícola, por ejemplo, que se utilizan tal vez distintas tecnologías. Si sería para identificar de dónde viene el producto hasta, digamos,
digamos, análisis o digamos, de la industria de alimentos o edificios inteligentes que utilizan, por ejemplo, los ascensores para recuperar energía o tener, por ejemplo, paneles de fotovoltaica, que sea, etcétera, para digamos, nuevas tareas. Algo que podría ser interesante para algunos de ustedes es que por el VDMA, eso es la Asociación Alemana de los Fabricantes de Maquinarias y Sistemas, hay debajo este link que estoy compartiendo también con mi presentación, un toolbox que se llama Toolbox Industria 4.0 y también un guía en que, por ejemplo, se puede analizar a la izquierda el nivel de digitalización, por ejemplo, de los productos. Entonces se puede decir, ok, tenemos, por ejemplo, una comunicación, connectivity sobre I/O, sobre, digamos, el clásico cable, Local Area Network, o sobre el Internet. Poco a poco se está creciendo en un matrix y lo mismo también en la producción. Tienen PLCs, están conectados solamente los PLCs sobre ASIC, sobre Profibus, está Industrial Ethernet, etcétera, y se puede analizar en qué lugar está su empresa y qué falta en diferentes, digamos, secciones para aumentar este nivel de digitalización, para acercarse más rápido a una, digamos, fábrica inteligente. Y creo que eso es también un tema que ya los nativos digitales que se nacieron casi con este teléfono en sus manos, utilizan estos dispositivos como algo normal, no algo como extraño del mundo analógico. Y si ellos entran también a estas empresas, ellos van a cambiar a veces pequeños pasos, a veces cosas más grandes, pero definitivamente va a tener un impacto y un cambio para mejorar, por ejemplo, la eficiencia energética de una empresa o una línea de producción en Lima o en Cusco o que sea, o si sea también para un carnicero para identificar de dónde viene su carne y de su vaca. Yo escucho, por ejemplo, en Uruguay hay una cadena de control que se sabe desde el nacimiento de la vaca hasta el supermercado. Se puede hacer una supervisión de este carne o de dónde vivo este animal para brindar, por ejemplo, digamos, la comida orgánica, por ejemplo, que a veces es más popular. Se dice, ok, yo quiero tener el seguro que eso no han tratado malo, por ejemplo, el animal, y quiero tener mis frutas orgánicos o que sea. Entonces, eso también serían, por ejemplo, nuevos modelos que se puede implementar. Bueno, yo mencioné unos ejemplos de Infesto en que hemos introducido esta tecnología a diferentes niveles. Eso es, por ejemplo, la reducción de energía y optimizado de mantenimiento de digamos, de un sistema de filtración, pero ya extendido con un app en que, por ejemplo, también podemos ver entonces la característica en una forma, digamos, un poco más visualizado. También aquí, por ejemplo, eso es la regulación de presión, etcétera, con un dashboard. Entonces, para un técnico, estos datos están súper importantes si lo puede en su bolsa y directamente a veces en el shop floor y no tiene que esperar tanto hasta se regresa a su computadora. Entonces, eso nos ofrece también posibilidades nuevas, interactuar, por ejemplo, con máquinas, digamos, máquinas inteligentes, pero no pueden ser más inteligentes si no hacen la programación en una propia manera. Un punto es de Festo, por ejemplo, un Motion Terminal que han implementado en principio en un terminal de válvulas. Eso es un hub para suministrar aire comprimido a distintos, digamos, dispositivos como un gripper, un brazo, que sea, pero otra vez controlado con un app. Y eso para nosotros fue también uno de los primeros pasos en que nosotros hemos combinado, digamos, el mundo virtual de App Store con un producto real para ofrecer servicios adicionales en este concepto. Y como ustedes saben, antes en este
lado izquierda hemos tenido un teléfono, un gaming console, un video cassette recorder para ver películas. Hoy eso es todo en un dispositivo, en un smartphone, disculpen, un tablet, y depende qué aplicación ustedes programan, ustedes pueden dar o brindar otros servicios. Y eso es un ejemplo, por ejemplo, ¿cómo se dice?, de perdidas, sistemas de freno, dirección, control valve, etc. Perdón. Pero más de esta tecnología, a mí me gustaría tener una interacción o preguntas y conversación con ustedes. Entonces, por favor, disculpen, no hesitan en preguntar si tienen unas preguntas de su lado o quieren tener un poco más detalles e informaciones. Gracias por su tiempo y muchísimas gracias. Muchas gracias, Goran. Luis ha estado contestando unas cuantas preguntas a través del chat, pero aquí tenemos un par de preguntas más. Por ejemplo, en su opinión, ¿cuál es el aspecto más importante que debo considerar para empezar en la industria 4.0? Bueno, para empezarlo depende un poco, yo creo que yo creo que lo depende un poco a la compañía. Para una pequeña compañía podría ser, por ejemplo, el tema de mantenimiento inteligente que se identifica y hace plaquitas de QR en cada máquina y se escribe, por ejemplo, una pequeña app, o tal vez existen en el mercado, para hacer su mantenimiento inteligente, digamos, un poco más centralizado con el uso de computadoras. Entonces, ustedes siempre tienen, por ejemplo, un reporte, quién ha hecho la última vez el reporte, qué fallas han tenido y se pueden analizar. Otro tema sería realmente el análisis de consumo de energía, por ejemplo, con estos dispositivos que hay, por ejemplo, de Siemens. Se puede utilizar estos dispositivos para analizar el consumo de energía y mezclarlo, por ejemplo, con la fotovoltaica o digamos, sistemas para energías renovables para bajar sus gastos de consumo. Y si es una empresa grande, por ejemplo, y ustedes bajan un poco la velocidad de unas máquinas y no lo manejen siempre a la máxima velocidad, lo puede ser, por ejemplo, en una planta como Volkswagen, si están ahorrando, no sé, un 2% de consumo de energía, pueden ser unos millones. Entonces, esos son unos temas que se puede empezar con pequeño, digamos, con pequeños pasos, pero que podrían tener un impacto más sostenible. Claro que sí. En otros lados, empezar con la sustitución, por ejemplo, con estos sensores inteligentes, porque ya los precios no son tan altísimos, entonces se puede hacer sobre un bridge, sobre un puente. Eso existe, por ejemplo, como un sistema en que se conectan los sensores y sobre este bridge se pueden comunicarse por internet, por Wi-Fi, por sistemas, digamos, como smartphones, y combinarlo como en una app, como a veces, no sé si ustedes tienen también alguien en esta ponencia, por ejemplo, que he hecho la primera vez con un Raspberry Pi, la automatización de su casa, de un smart home, por ejemplo, para parar los luces o que sea cuando sale de la casa, etcétera. Entonces, esos son también, como he dicho, pasos pequeños para aprender y introducir la tecnología paso a paso, porque más importante es que ganan la aceptancia en el parte de los trabajadores, por ejemplo. Perfecto, Goran, muchas gracias. Acá nos preguntan si es que tienen algún ejemplo concreto de proyectos implementados en América del Sur. ¿Proyectos concretos por lado de didáctica o por lado de automatización industrial? Supongo que automatización industrial.
Bueno, por ejemplo, las empresas de Nestlé, por ejemplo, yo me recuerdo que tienen ya más y más estos dispositivos en sus líneas de producción y han suministrado por parte de Festo. También creo que Luis, ustedes como están más cercano en Perú, eventualmente tienen unos ejemplos. Claro que sí, también las tecnologías, por ejemplo, al lado de México, por ejemplo, con la presencia digamos, de Volkswagen y la nueva planta de Audi. Imagínense que cuando Audi decidió que van a tener en Puebla una nueva fábrica para el Q5, creo que es el coche que están fabricando ya, o Q3 en Puebla, que no han venido con la vieja fábrica, vinieron con la última generación, que significa ellos tenían estos dispositivos nuevos PLCs, por ejemplo, de última generación de TIA Portal, nuevas tecnologías al lado de sensores, etcétera, comunicación, dashboard, etcétera. Y por ejemplo, Festo fue un parte integral en la didáctica para capacitar estos docentes y instructores en este centro de Audi para prepararse también en las nuevas tecnologías y la mecatrónica. Pero Luis, por favor. Sí, y un poco para complementar, María, la pregunta y los comentarios de Goran, efectivamente, pues en Sudamérica, que uno de los países más industrializados que nos acompañan son Brasil, como un mercado manufacturero, sobre todo en la línea automotriz. Colombia le sigue, digamos, en esa línea, y ambos han ido implementando el tema de Industria 4.0. Ahora hay que notar aquí que Industria 4.0 o estos conceptos que mencionó Goran de la parte de digitalización, de la parte de realidad virtual, de usar códigos QR, RFID y todas estas tecnologías que nos acompañan, se van implementando paulatinamente. Es decir, no es necesario que haya una transformación al 100%, sino es que se van andando a la medida, ¿no? Industrias en Perú, la industria, por ejemplo, de alimentos y bebidas y de fármacos también ha ido evolucionando, ha ido implementando inclusive sistemas robóticos en la parte de producción, en la parte de paletizado, en la parte de llenado de blisters para medicamentos. Sí, entonces hay toda una revolución que se va dando poco a poco, ¿cierto? Ciertamente hay países que están un poco más, un poco menos, y sí. Perfecto, muchas gracias. Esas han sido, digamos, unas preguntas enfocadas al tema empresarial, pero aquí tenemos una enfocada al tema personal. Una pregunta es, ¿cómo puedo prepararme como profesional para insertarme en el mercado internacional con la industria 4.0? Sí, bueno, ahora creo que lo depende un poco si ya es, por ejemplo, un ingeniero que sale de la universidad o un técnico de su colegio. Entonces hay tal vez también programas de recapacitación o aprender estas distintas tecnologías. Si es digamos, una persona que también tiene muchos años de experiencia, que también es súper valoroso porque a veces para un joven que entra, imagínense, en una cervecería, de una cervecería nacional y vean las máquinas grandes, a veces no saben dónde pueden empezar. Creo que también la experiencia de esta persona es importante, de tener estos 10 años, por ejemplo. Entonces, hay otra vez distintos niveles que depende un poco a la especialidad, porque hay gente que le gusta, por ejemplo, programar, y esos son las personas más abstractos. Entonces hay programas en que se puede realmente aprender la programación de aplicaciones, pero tal vez hay también personas que quieren solucionar en el shop floor y digamos, esta tecnología y sustituir entonces este sensor digamos, de proximidad, por ejemplo, con un sensor inteligente. Y algo que es importante de entender, esta nueva tecnología no va a sustituir el conocimiento de un ingeniero o un técnico. Si tú no sabes cómo funciona un sensor de proximidad, digamos, en la industria vieja, no vas a saltar con mucho éxito en la industria 4.0, porque en principio es otra forma de comunicación. Entonces, lo depende, entonces, cómo se comunica sobre Wi-Fi, sobre Bluetooth, sobre Near Field Communication, pero la transmisión de datos, eso es diferente. Hay un chiste en que dice nuestro jefe de producción, más importante es
que tú sabes qué significan los datos. Por ejemplo, si preguntas qué significa 40 grados, un cocinero va a decir, el horno para la pizza es frío. Pero un doctor va a decir, oh, tienes fiebre y te quedas en la casa. Entonces, también es un poco una especialización que la gente entiende correctamente los datos y interprétalo en una forma buena. Y para eso, como he dicho, hay diferentes programas en combinar, por ejemplo, sistemas inteligentes con, digamos, el mundo no analógico, pero digamos de la generación pasada, para actualizarlo. Perfecto, Goran, creo que quedó muy claro con ese chiste o ejemplo. Tenemos aquí una última pregunta, es Dime. ¿cómo trabajan las empresas alemanas en cuanto al compartimiento de conocimientos? Se ve que existe una innovación en la cadena de suministros en empresas como SAP. ¿Qué puede decir de esos avances? Bueno, yo he visto más y más que ya sistemas de compartir informaciones se implementan también, digamos, en las economías, digamos, viejas, ¿no? Por ejemplo, en el mundo de software, programadores de Cisco, programadores, no sé, de estos que vienen de Apple o de Silicon Valley, etcétera. Ellos, por ejemplo, han tenido muchas veces el software Confluence o la empresa Atlassian. Eso fue una plataforma en que han trabajado equipos interdisciplinarios y han compartido sus informaciones. Ya se puede ver que eso está difundiendo un poco más y más sobre empresas clásicas como Microsoft, que antes tenían el Office Suite y el Outlook, ya vienen con Microsoft Teams. En principio es un poco la misma idea como este Atlassian Confluence para unir equipos interdisciplinarios y también equipos descentralizados, ¿no? Hoy puede pasar que en la mañana programan en Perú un PLC en Siemens Portal y después en la tarde continúa el compañero de China o de Japón y con la programación y en el mediodía el alemán cuando empieza entonces su día. Entonces, esos son muchas veces sistemas que están cargando en el nube, pero realmente eso requiere también un conocimiento de transferir este conocimiento, porque colocar solamente los conocimientos, si no tienen una filtración, entonces también están perdidos, ¿no? Perfecto, Goran. Justo veo que Luis ha estado ayudándonos contestando algunas preguntas que son un poco más específicas por el chat. Igual, muchísimas gracias a todos los participantes. Muchísimas gracias, Goran. Vamos a estar compartiendo con ustedes el video de este webinar y la presentación. Y ahí van a estar también los contactos por si tienen alguna consulta ahí un poco más específica. Claro. Luis también los puede ayudar, Goran. Así que muchísimas gracias a todos. Los invitamos a visitar nuestra página web para que puedan estar informados de los siguientes eventos que tenemos en la Cámara y esperamos contar con ustedes. Muchísimas gracias nuevamente, Luis, Festo, Goran. Nos vemos en una siguiente ocasión. Saludos a Perú y cuídense mucho y todo mejor. Muy y espero importante. Que nos vemos más temprano también, ¿no? en persona. Me alegra mucho regresar y escapar un poco el frío. Sí. Hola, soy Pedro Yuen y agradezco mucho la linda exposición, la linda y buenísima exposición. Muchísimas gracias. Gracias a todos por acompañarnos. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Hasta luego. Hasta luego. Feliz día. Gracias, Chao, Goran. chao. Cuídate. Cuídense. Bye. Muchas gracias.